Bueno, vamos a cambiar de tema y hablar de algo que está concentrando la atención a nivel internacional, que han sido las decisiones sobre aranceles que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tal como lo había hecho el día lunes. Hoy miércoles ha vuelto a imponer estas medidas, impuestos a 8 países del mundo, algunos de Asia, de Europa y también uno de América, que ha sido Brasil, que le ha impuesto un 50% de arancel debido a que, según él, no se ha llegado a un acuerdo de lo que él había cifrado el día 9 de abril, cuando comenzó con esta guerra comercial y el aumento de tarifas a distintas naciones del mundo. Y lo que se suma además a lo que ocurrió el día de ayer, cuando planteó la idea de ponerle un 50% de arancel al cobre, lo que también está generando tensión en nuestro país. Queremos hablar de estos temas y para eso tomamos contacto con Álvaro García, es decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Hola Pablo, muchas gracias, un gusto saludarte. Igualmente, Álvaro, bueno, ¿cómo analizas en primer lugar el tema de la política de aranceles que está teniendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muchas veces sin datos muy exactos, diciéndolo en conferencias de prensa, a veces por redes sociales? ¿Cómo ves tú que él llega a esta estrategia comercial para setear, ¿no?, una nueva forma de dialogar económicamente con el resto del mundo? Bueno, es interesante, digamos, cómo Trump maneja la política comercial, que básicamente es una arma estratégica, ya no es no un instrumento económico, sino que es un arma estratégica para poder lograr sus objetivos. Y si uno se remonta un poco a los años 80, tal vez, año 88, Donald Trump pagó un aviso, digamos, en el New York Times, en distintos periódicos, donde mostraba un poco esta idea digamos, de ocupar el instrumento de política comercial, los aranceles, como una forma de industrializar y traer el desarrollo, traer los trabajos de vuelta a Estados Unidos. Entonces, esto es algo que se repite por mucho tiempo, y entonces no es sorpresivo de alguna forma digamos, que Donald Trump, digamos, de vuelta al gobierno, tenga esta política, pero lo que sí genera bastante incertidumbre es el timing y no tener certeza de, digamos, en qué productos, qué países y en qué cantidad van a ser los aranceles que se van a aplicar. ¿Qué tan real es la premisa que da el presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a otros países, aludiendo de que las empresas norteamericanas están siendo maltratadas o tratadas injustamente por otros países, que la balanza comercial no le cuadra, que hay mayor cantidad de impuestos en otras naciones versus a lo que hace Estados Unidos con los productos que importa? ¿Es tan real eso que dice o son palabras para poder finalmente avalar sus medidas? O sea, es una retórica que funciona bastante bien con el público, ¿no? O sea, digamos, echarle la culpa al resto del mundo por las cosas que ocurren en el país es una retórica muy atractiva, pero desde un punto de vista económico, la verdad es que no se sostiene mucho, porque la verdad es que cuando tú importas de un producto, lo que estás haciendo es que estás accediendo a un producto a menor costo del que podrías producirlo domésticamente, o probablemente que no tienes disponibilidad, como por ejemplo en el caso del cobre, ¿no? Sí. O sea, Estados Unidos hoy en día es un importador neto de cobre, y si tú pones un arancel sobre el cobre, lo que hace es que estás encareciendo en la compra del cobre y no tienes posibilidad de poder desarrollar esa industria en el mediano plazo. Exacto, mira, de hecho queremos hablar justamente del tema del cobre. Tenemos una gráfica acá para detallar, en primer lugar, la importancia para Chile que reviste este mismo producto, que sabemos es parte fundamental de nuestra misma economía, representa más del 50% del total de nuestras exportaciones, así que es un elemento vital para la economía chilena. Y como vemos aquí, el segundo país de destino de nuestro cobre es justamente Estados Unidos. Estaba revisando hoy día las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos y Chile es el principal país del cual compran este producto en la misma nación norteamericana. Si bien se abastece grandemente por el cobre local, a nivel internacional, al que más le compran es a nuestro país. ¿Cuáles podrían ser las dificultades si se confirma este arancel del 50% para nuestro país, Álvaro? Bueno, como te decía, en el cortísimo plazo Estados Unidos no tiene capacidad de poder, digamos, sustituir esto con otras fuentes más baratas domésticamente. O sea, la producción de cobre es bastante inelástica, o sea que hay restricciones de capacidad, ¿no? Claro. O sea, tú, si quieres, no puedes, digamos, reemplazar el cobre de Chile digamos, contratando más trabajadores para producir más cobre. No funciona así, necesitas tener nuevas minas, Claro. inversión en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma lo que uno creería es que incluso en el corto plazo podría ser que haya un boom un poco para poder abastecer los inventarios, ¿no? O sea,
Cuando tú sabes que un precio va a subir, lo que tú haces es que compras más para poder abastecerte y tener el stock para poder tener la producción, porque evidentemente eso va a encarecer los costos de producción de distintas industrias de Estados Unidos. Entonces, en el corto plazo, yo creo que el efecto va a ser mínimo. Y digamos, en el mediano plazo, efectivamente, uno esperaría, en la medida que esto se sostenga, que haya digamos, que haya una disminución del consumo de cobre importado y un aumento de la producción doméstica, pero eso yo preveo que sea muy lento, la verdad. Sí. Mira, de hecho creo que escuchemos la declaración que dio Donald Trump donde dice esto del cobre y el arancel que podría tener a este producto. Lo hicimos con el acero con un 50%, con el aluminio con 50%, la madera acaba de salir, también con automóviles y ahora estamos haciéndolo con el cobre. ¿Cuál sería ese arancel? Creo que vamos a aumentar el arancel del cobre al 50%. Bueno, como tú decías, Estados Unidos va a necesitar más fuentes de cobre porque no le alcanza con lo que tiene la industria local. Por eso parece raro, ¿no?, que el presidente de Estados Unidos quiera imponer este arancel a ese mismo producto. Quizás es diferente con el caso del aluminio y el acero, donde hay mayor cantidad de desarrollo en las empresas estadounidenses. ¿Por qué crees que se fija finalmente en este mismo producto? ¿Tendrá alguna decisión también que ver con la política, más allá que con el plano económico? A ver, yo creo que de alguna forma todos estos aranceles que coloca, a ver, hay como dos dimensiones que son importantes. Primero, desde tu punto de vista puramente económico, colocar aranceles sobre productos que son insumos para producir otros productos es lo peor que puedes hacer. Si tú quisieras en verdad tener una política arancelaria efectiva, tú pondrías los aranceles sobre los productos finales, porque si no estás aumentando tu costo de producción y estás perdiendo competitividad con el resto del mundo. Como el automóvil, que también lo quiere hacer. Exacto. Y ahí, por ejemplo, los farmacéuticos, uno dice, bueno, okay, lo que está haciendo es que está diciendo, traigan los insumos y preparen y, digamos, produzcan en Estados Unidos, y eso sería más efectivo. Ahora, ¿por qué el foco en los metales y en este tipo de cosas? Y yo creo que ahí es donde va esta retórica del argumento de la seguridad nacional que se ocupó en el primer gobierno de Trump para imponer los aranceles sobre el acero y el aluminio, ¿no? Que es, de alguna forma, pensar que estos son metales, que son productos, insumos que son estratégicos para el desarrollo del país. Y esto lo podemos ver, o sea, por ejemplo, China, que se ha desarrollado muchísimo en los últimos 20 años, para poder desarrollar su infraestructura, para poder desarrollar la electromovilidad, necesita cobre, y de alguna forma lo que uno podría pensar es que está tratando de desarrollar o dar un boom a estas industrias domésticas, pero yo creo que es un costo bastante grande porque no es tan fácil, digamos, aumentar la capacidad de producción en estas minas. O sea, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el litio, cuánto tiempo ha tomado en aumentar la capacidad productiva, y la verdad es que si no tienes instalada la infraestructura en las minas, es muy difícil poder producir y aumentar y escalar la producción. Exacto. Bueno, aquí en Chile, de todas maneras, se han elevado también los temores de lo que podría ser esta política de Donald Trump. Ayer el precio repuntó en Estados Unidos, sobre todo, me imagino, de mercados o también empresas comprando este producto ante una eventual alza en el impuesto a este mismo producto del cobre. Y aquí en Chile, como te decía, hay preocupación. Hoy día ha habido una reunión importante entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Codelco, también la Asociación Chilena del Cobre, para buscar medidas. Ahora, lo que han dicho desde Cancillería y también del Ministerio de Minería es que ellos están todavía cautelosos, pidiendo explicaciones a Estados Unidos para ver más definiciones, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? ¿Si se va a aplicar o no? ¿Si va a ser para todos los países igual? Si va a ser con todos los productos o isoproductos que tienen el mismo cobre, para tener un poquito más de detalle de esta idea que está teniendo el presidente de Estados Unidos. Ahora, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también fue enfático en la forma en la cual lo está haciendo el presidente Trump. Mira, te invito a escuchar lo que dijo el mandatario chileno y lo comentamos. En diplomacia no se hace política por redes sociales, sino que mediante comunicaciones oficiales, y por lo tanto estamos esperando la comunicación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos respecto de cuál va a ser la política. Si es que incluye o no incluye los cátodos de cobre, cuáles son los límites, si es que esto efectivamente se va a llevar adelante o no, y en función de esto vamos a poder responder con la solidez institucional que caracteriza a Chile. Ahí, claro, le tira un guiño, ¿no?, el presidente Boric al presidente Trump, diciendo que no se hace política a través de redes sociales, porque, claro, muchos de estos anuncios han hecho a través de esas mismas plataformas. Yo te decía el tema de si te está mezclando también el plano político dentro de estas decisiones comerciales, porque, por ejemplo, el día de hoy, hace algunos instantes, Donald Trump anunció también este arancel de 50% a todos los productos de Brasil. Y en la carta que le envió al presidente Lula, por ejemplo, pone un párrafo aludiendo
a el trato injusto que ha tenido Bolsonaro con la justicia. ¿Puede haber ese toque político en las decisiones que está teniendo y en el caso del cobre, apuntar a países a lo mejor que está mirando de mala manera, llámese México, llámese Chile, ¿cierto? Llámese Canadá, que son los principales vendedores o a quien le compran el cobre en Estados Unidos? No, absolutamente. O sea, la política comercial de Estados Unidos hace tiempo que ya es un instrumento de política para hacer geopolítica, ¿no? Y hay ejemplos de sobra. Podemos pensar cuando amenazó a los países de Europa de que si no aumentaban el gasto en defensa, entonces Claro. venían aranceles y, digamos, lo logró bastante bien, excepto con España. El presidente Petro de Colombia, cuando se negó a recibir los inmigrantes, dijo, Exacto. bueno, entonces aranceles y tuvo que recular. Entonces, efectivamente, es una herramienta geopolítica que ahora está castigando a Brasil y en ese sentido, claro, yo creo que efectivamente es bueno mantener la cautela, no entrar a las declaraciones y digamos, cuando uno es un país chico, yo creo que la mejor estrategia es mantenerse al margen de estas peleas y ocupar la diplomacia, Sí. que yo creo que muy bien lo han estado haciendo todo este tiempo. Y efectivamente, claro, mientras el presidente Trump había este silencio desde más o menos mediados de abril hasta ahora en que no habían nuevos anuncios, sino que se habían postergado los aranceles, claro, ahora se activa un poco y efectivamente yo creo que tal vez había un poco de esperanza de que digamos, que no se reactivara Claro. la escalada arancelaria y con estos nuevos anuncios se hace la realidad de que básicamente solamente era una pausa y que sigue donde está. Todos los países, las 7 cartas, o bueno, 14 con las de hoy día, más lo de Brasil, los 15 países que se le han anunciado aranceles, también lo que ha sido bastante preocupante es que se ha mantenido relativamente constante el arancel inicial que se había anunciado, ¿no? O sea, hay cambios bastante en el margen, en algunos Sí. países suben algunos puntos porcentuales, en otros reduce. Y entonces, bueno, yo creo que eso genera un poco de nerviosismo en términos de qué es lo que se viene para Chile, considerando también que nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio y la gran Exacto. pregunta es si es que se va a respetar o no. Eso es justo lo que te iba a preguntar, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio desde el año 2004 que sigue plenamente vigente, donde la idea de estos acuerdos es rebajar los aranceles, que vayan quedando a cero muchos de los mismos productos. Sin embargo, aquí son medidas unilaterales. ¿Qué puede hacer Chile frente a estas medidas que pueden ser arbitrarias en el contexto, además, de un acuerdo comercial que es parte del derecho internacional? Si bien hay organismos como la OMC, ¿qué puede hacer Chile frente a un rompimiento de un acuerdo así? No, es una muy buena pregunta y la razón es que, bueno, ¿por qué ha funcionado la OMC desde digamos, el precursor, el GATT? Y funcionó porque había un garante, ¿no? Un país poderoso que básicamente decía, acá las reglas se cumplen. El problema es que cuando el garante no cumple las reglas, la institucionalidad se pierde. Y yo creo que ese es el mayor daño que se ha logrado, que ha hecho Donald Trump con estos aranceles. Ahora, ¿qué se puede hacer? Diplomacia. Yo creo que la estrategia que ha seguido Chile durante todo este tiempo, con la estrategia de, digamos, todos estos acuerdos comerciales toman mucho tiempo, ¿no? Son muchas rondas de negociación. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la subsecretaria de Relaciones Exteriores, yo creo que ha estado muchas reuniones, digamos, tratando de converger en algunos puntos. Y yo pensaría que lo que uno querría, yo creo que Chile va a ser difícil que se libre de los aranceles, pero lo que uno querría es que nuestros principales productos, sobre todo el cobre, que quedara exento, digamos, con un concepto de que somos un país amigo y que siempre hemos tenido buenas relaciones comerciales. Y por eso que yo creo que a eso voy, que es bueno mantener, digamos, la calma y, digamos, dejar que la diplomacia actúe, y, digamos, no referirse, yo creo, a estas cosas, sobre todo cuando no hay aún una oficialización de cuánto va a ser el arancel, sobre qué producto y si Chile está incluido o no. Entonces yo creo que mantener un poco la calma, esperando más noticias, yo creo que es una buena estrategia. Bien, Álvaro García, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias Mundo. Un abrazo. Gracias, Pablo. Chao, Buen chao. día.